Hola jóvenes, bienvenidos nuevamente a un video más de matemáticas y física en 5 minutos. Vamos a ver de qué nos habla el taller que nos están dando acá. Y recuerden que es importantísimo entender bien la teoría para poder abordar la solución del primer ejercicio. Primero y segundo ejercicio, ¿de acuerdo? Vamos a mirar entonces acá. ¿Qué son proposiciones simples? Proposición es un enunciado que dentro de un contexto determinado es verdadero o falso, pero no ambos. Aquí es importantísimo la lectura. La lectura es importantísima en cualquier asignatura o área que quieras aprender. Vamos a mirar entonces acá dos ejemplitos que nos dan. Gabriel García Márquez escribió 100 años de soledad. Todos sabemos que eso es verdadero. Él es nuestro Nobel y escribió 100 años de soledad. Eso es verdadero. Recuerde que si es verdadero, no puede ser también falso. Solo puede tomar un solo valor de verdad. Y aquí tenemos la segunda. Colombia es un país centroamericano. Esto es falso. Sabemos todos que Colombia es un país suramericano. Esta es falsa, no puede ser verdadera. Esta es verdadera, no puede ser falsa. Solo toma un solo valor de verdad. ¿De acuerdo? Vamos entonces a seguir con el primer punto. Dice, determina cuáles de las siguientes son proposiciones. Analicemos. Gonzalo Jiménez de Quesada fundó Santa Fe de Bogotá. Puedo contestarlo con verdadero o falso. Por lo tanto es una proposición. La segunda, un metro tiene 10 decímetros. Puede ser verdadero o falso. Es una proposición. Para aquellos que no saben, en realidad Gonzalo Jiménez de Quesada sí fundó Santa Fe de Bogotá. Es proposición verdadera. Un metro tiene 10 decímetros. Es proposición verdadera. La bandera de Colombia tiene 2 colores. Es falso. Pero recuerden, si puedo contestarlo con falso o verdadero, es una proposición. ¿De acuerdo? Luego aparece una frase aquí que dice buenos días. Pero un buenos días yo no lo contesto con falso o verdadero. ¿Cierto? Por lo tanto, no es proposición. Miren la negación en matemáticas. Es como una culebrita, como una N, y quiere decir no es proposición. ¿De acuerdo? Vamos a tratar de hacer la pregunta número 2. Para esto voy a subir un poquito la hoja para que podamos apreciar mejor el enunciado 2. Listo. Ahí tenemos nuestro enunciado número 2 y vamos a tratar de hacerlo. Dice, determina si las proposiciones son verdaderas o falsas. O sea que aquí simplemente hay que decir si son verdaderas o falsas y dar su valor de verdad. La educación es un derecho de todos. Eso es verdadero. Colombia es el principal exportador de flores de Latinoamérica. Eso es verdadero. 3 es múltiplo de 6. Sabemos que 3 no es múltiplo de 6. 3 es divisor de 6. 3 por 2 me da 6. Recuerden cuando descomponíamos en primaria. El 6 y lo descompongo. 6 tiene mitad. 6 dividido entre 2 da 3. ¿Qué tiene 3? Tercera. 3 dividido entre 3 da 1. Mire que son puras tablas de multiplicar. 1 por 3, 3. 3 por 2, 6. ¿De acuerdo? O sea que 3 es divisor de 6. No es múltiplo, mucho cuidado. Díganme la tabla del 6. 6 por 1, 6. No aparece el 3 por ninguna parte. 6 por 2, 12. No aparece el 3 por ninguna parte. Para que tengan mucho cuidado con eso. Y aquí donde les dice todo cuadrado es rectángulo. Recuerden, ¿por qué se llama rectángulo? Porque tiene ángulos rectos. Un cuadrado tiene 4 lados iguales y en las esquinas tiene 4 ángulos rectos. Listo, por eso se llama rectángulo. Ángulo recto. Como siempre, muchachos, éxitos en sus estudios.
Cualquier duda, sugerencia, comentario que me quieran hacer por este canal. ¿De acuerdo? Nos vemos en clase. Hasta luego, estén bien.